Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti, o contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Ah, José Galeno, con razón, yo no sabía quién era. Bendiciones, ok. Qué bueno, José. Mire, vamos a aprender algo tremendo hoy en esta mañana. Usted ha oído hablar mucho de este versículo, Isaías 54, 17. Yo personalmente lo ocupo mucho cuando hay guerra espiritual y todo eso. Y he declarado, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Quiero enseñar un poquito más sobre la guerra espiritual, sobre lo que batallamos, sobre lo que hacemos. Escúcheme bien, una lengua que se levante en juicio, de acuerdo aquí a lo que estamos aprendiendo, no es simplemente aquella que está en desacuerdo con algo o con alguien, no. La Biblia nos enseña, perdón. La Biblia nos enseña, hermano, que cuando caminamos en Cristo, vendrán ataques contra nosotros. Uno de esos ataques es la difamación. Por eso es importante aprender a defendernos. Eso es lo que vamos a aprender hoy en esta mañana, aprender a defendernos. ¿Cómo defendernos? Porque van a venir en contra, se van a levantar, y entonces usted y yo tenemos que ir a aprender eso, pues. Entonces eso es la palabra. Entonces ninguna arma forjada prosperará contra ti, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ok, entonces 4 formas como ataca la lengua que se levanta en juicio. Aquí le va. Hay 4 maneras cómo se levanta la lengua, cómo la lengua hace y se levanta en juicio. Una de esa manera, una lengua que se levanta en juicio. Una de esas formas de la lengua que se levanta a atacarte, que se levanta a hacer algo en contra tuya, se opone a lo justo. Por ejemplo, si usted ha sido justificado, ya dice la Biblia que somos justificados por la sangre de Cristo, y caminamos como Dios quiere que caminemos, en rectitud, pero hay una lengua que se levanta contra juicio contra usted. ¿Cómo es eso? Que Dios le da derecho a condenarla. Ahora, si alguien, escuche eso, si alguien es acosado porque se buscó problemas gratuitamente, no diga que está siendo perseguido, no. Pero la lengua se opone al justo, a lo que estás haciendo. Sí, es la lengua, hablan, te difaman, te critican, te murmuran, dicen cosas falsas de ti. Entonces tenemos que aprender a manejar todo eso. La lengua se opone al propósito de una persona. Cuando la gente se opone a quien está cumpliendo el propósito de Dios, o sirve de piedra de tropiezo, se mete en problemas con Dios. Si si nosotros amamos, perdonamos, no le hemos hecho mal a nadie y somos perseguidos y nos envidian y hablan mal por causa de su llamado, usted tiene derecho, tenemos derecho a condenar esa lengua. ¿Qué significa condenarla? No es mandarla a un juicio, pero declarar en el nombre de Jesús que toda lengua se calle, en el nombre de Cristo. Como creyentes, hermanos, que caminamos en obediencia a Dios, nuestra vida debe de ayudar a expandir el reino de Dios. Cuando hacemos eso, se van a levantar problemas, críticas, luchas, situaciones, se van a levantar muchos en contra nuestra. Escúcheme bien, esa es una señal, esto es una señal de que vamos haciendo bien las cosas. Perdóneme aquí la garganta ahí. Vamos haciendo bien las cosas. Ahora, dice Mateo 5:12, bienaventurados son
cuando por mi causa os vituperen, te hablen mal, te critiquen, te murmuren, te hagan todo tipo y hablen toda clase de mal contra ustedes, dice la Biblia, serán bienaventurados. Eso tenemos que entenderlo bien. Somos bienaventurados cuando nos juzgan, cuando nos critican, cuando se levantan contra nosotros. Eso significa que estás haciendo bien las cosas, ¿ok? Gilberto, Dios te bendiga. Eso significa que estás haciendo bien las cosas. Y cuando hacemos bien las cosas, hermano, el enemigo se va a levantar. Ahora, dice la Biblia que cuando vengan todas esas situaciones, dice que debemos de gozarnos. Ahora, póngame atención aquí. ¿Cómo nos vamos a gozar? Humanamente decimos, ¿cómo me voy a gozar cuando me están pasando guerra? ¿Cómo me voy a gozar cuando me está pasando lucha? ¿Cómo me voy a gozar cuando estoy batallando? Eso no trae gozo, eso trae tristeza y coraje y enojo si me están haciendo algo malo. Pero la Biblia nos enseña que si nosotros caemos en la trampa del enemigo de esa manera y nos enojamos por lo que pasa, por lo que sucede, por lo que estamos haciendo, entonces el problema es mayor, porque entonces la Biblia habla y dice, bueno, te vas a amargar, te vas a enojar, te vas a la vesícula biliar, boca reseca, amarga, bueno, un montón de situaciones. Si nosotros caemos en la trampa del enemigo de enojarnos por lo que está pasando, ¿sí me explico? Entonces, vamos a caer en la trampa. Entonces, ¿qué hacer? Gozarnos. Ahora, dice Mateo 5:12, dice, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Ahora, escúcheme bien, cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene guerra, cuando usted tiene lucha, usted gócese, pero por el galardón que tiene, por la recompensa que tiene en el cielo. No en realidad por el problema que estamos viviendo, no, sino por el galardón que tenemos. O sea, cada vez que usted tiene un problema, cada vez que es atacado, cada vez que está pasando un proceso, lo que está diciendo Dios es, tu galardón está siendo preparado, tu recompensa está siendo preparada para ti. ¡Aleluya! Aleluya. Entonces de esa manera es como avanzamos, de esa manera es como estamos. Entonces, aleluya, dice, la Biblia dice aquí, Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. Mire qué tremendo dice el Salmo 122. Lengua embustera, ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas, dice, de guerrero con ardientes brasas de retama. ¡Wow! Entonces, la lengua se va a levantar, hermanos. Siempre va a haber crítica, siempre va a haber murmuración. Van a venir con todo en contra tuya. Ahora, gózate por el galardón. O sea, la lucha que tenemos, el proceso que estamos viviendo, el problema que estamos pasando, solamente es una señal, escúcheme bien, es una señal de que tienes un galardón en el cielo, que tienes una recompensa en el cielo. Ahora, si nosotros cambiamos esa manera de pensar, hermano, vamos a estar contentos siempre. Entonces, ya no vamos a estar enojados, ni amargados, ni tristes, ni ahí todos turulecos, no. Ahora vamos a estar contentos porque cada prueba que está pasando, cada situación que estoy viviendo es una señal de mi galardón que está en los cielos. Eso es la palabra, ¿ok? Mire, dice Hechos 14, 1 al 3, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que creían, alarmaron, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjese, qué tremendo.
Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y milagros. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que ellos hacían cuando se levantaba la gente en contra de ellos? Mire, la lengua perversa envenenó la mente de esa gente a través de unos judíos que no creían. La gente no cree. Entonces tú crees en milagros. Tú dices, yo creo en milagros, yo creo que Dios hace un milagro. Pero va a haber gente que te va a decir, eso no es cierto. No hay milagros, no existen. Eso es una fantasía, es una idea, no. O sea, siempre va a haber gente que va a animar a otros, en el mal sentido, va a animar a otros a no creer lo que nosotros creemos. Por eso la palabra de Dios habla de fe. Aleluya. Entonces Dios dice, líbrame de los labios mentirosos. Que Dios nos hable. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Entonces todos los días estamos viviendo bajo una nueva misericordia. Entonces la gente, aunque hable mal de ti, siempre van a estar ahí. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios. Nada más que ellos no se dan cuenta que lo que ellos están haciendo es la misericordia de Dios que se los permite. Eso a veces no lo entendemos. Es la misericordia de Dios que les permite hasta hacer lo malo. Es la misericordia de Dios. Y uno le pregunta, ¿por qué Dios permite que esa gente haga lo malo? Y critiquen, y murmuren, y digan esto, y toda clase de mentiras. No, porque es la misericordia de Dios, y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Por eso es la palabra. Entonces, escúcheme. Cuando alguien está haciendo lo malo, ahí va. Cuando alguien está haciendo lo malo y usted dice, ¿por qué Dios le permite hacer eso? No, Dios no se lo permite. Dios le da libre albedrío. El que lo está haciendo es esa persona. Ahora, ¿por qué Dios no lo castiga? ¿Por qué Dios no le jala las orejas? Por una sencilla razón, porque quiere Dios que de nosotros mismos regresemos y valoremos y reflexionemos y regresemos al camino de Dios. Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Es el mismo caso de David. Cuando David pecó, Dios lo dejó y David siguió funcionando como rey. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios le permitía eso? No, lo que pasa es que Dios le estaba dando oportunidad a David de que regresara. Cuando el corazón de David no regresó, entonces Dios envió a Natán y le jaló la rienda ya a David y lo regresó al camino. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Mire, la gente va a criticar, la gente va a murmurar, la gente va a pegar con todo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Número 1, gozarnos por esa situación. Número 2, amar a esa persona. Amarla, porque Dios no quiere que se pierda. Y eso es un poquito fuera de la onda, ¿no? De nuestra mente. Pero es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, tenemos que echarle ganas, no tenemos que estar ahí desanimados o solamente escuchando. ¿Saben cuál es un grave problema? Cuando escuchamos lo malo que alguien dice. Ahí está el problema. Cuando lo escuchas, porque te van a juzgar, te van a criticar, te van a hacer muchas cosas. ¿Usted a quién le va a creer? ¿O cómo le va a creer? No, usted tiene que escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar exactamente lo que Dios dice que usted haga. Gócese cuando vienen problemas, gózate cuando vienen luchas, gózate cuando estás pasando situaciones, gózate cuando hablan mal de ti, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Aquí en el ejemplo que estoy dando de Hechos, capítulo 14, versículo del 1 al 3, había gente que no creía en lo que los apóstoles decían. Y entonces hablaron mal, y lamentablemente la gente lo cree.
La gente cree más lo malo que lo bueno. Mire, si yo le digo que apareció un ángel, la gente va a decir, no, estás loco. Pero si yo le digo, me apareció el diablo, sí lo cree. Ay, sí, no, sí, el diablo, oh, sí, cierto, sí, el enemigo es tremendo. Y empiezan a contar historias de terror y que se les apareció un fantasma y que las puertas y que esto. Pero si les decimos, fíjese que apareció Dios y vino una luz y yo anoche estuve con Dios, como Pablo dijo en el barco, anoche estuvo el ángel de Jehová conmigo, y nosotros decimos eso, está loco, no, ¿qué va a hacer eso? Pero si le digo que se me apareció el charro negro, ahí sí, ahí sí lo creo. Lamentablemente, la gente cree más lo malo que lo bueno. Le gusta hacer más lo malo que lo bueno. Porque lo malo, lo que no conviene, eso hacemos. Y es más fácil. Lo bueno, lo que me conviene, eso es complicado hacerlo, eso es difícil hacerlo. Pero es lo que me conviene. Entonces, hablando del tema que estamos hablando hoy, cuando se levanta una lengua en contra tuya, te critican, murmuran, dicen esto, el otro, ¿qué vas a hacer? La Biblia dice, condenamos toda lengua, Señor, condenamos toda lengua. ¿Qué significa condenar esa lengua? Significa, Señor, no hago caso a esa lengua, no hago caso a esa mentira, no hago caso a lo que me están diciendo. Y por el contrario, me gozo en ti, Señor, me gozo contigo. No me gozo por el problema que estoy viviendo, me gozo por el galardón que estoy ganando en el reino de los cielos. Esa es la palabra. El reino de los cielos. Cuando los judíos, mire, que no creían, dice aquí en Hechos, animaron a los demás gentes a ir en contra y aún de apedrearlos y aún de hacerles mal, se levantaron contra los apóstoles, miren lo que hicieron. Los apóstoles dicen, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando. Mire, ellos no corrieron, ellos no huyeron, ellos se quedaron, ellos perseveraron, ellos siguieron. Yo no sé cuánta crítica usted ha tenido o cuánta lucha usted ha tenido, pero lo que yo sí le digo es que usted tiene que continuar. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante, vamos a perseverar, vamos a no desanimarnos, seguir con lo que Dios nos ha dado. Número 1, se detuvieron ahí. Número 2, dice, hablando con denuedo, hablaban con la palabra de Dios, sí, fácil, y más hablaban de Cristo. Y número 3, hacían milagros, hacían maravillas, oraban por la gente, ministraban, le echaban ganas. Y eso es exactamente lo que usted y yo debemos de hacer, echarle ganas, seguir adelante, ministrando a la gente, alabando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Hermano, los enemigos del Evangelio se van a levantar contra aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Pero dejarán tranquilos a quienes siguen cómodos, esos que se revuelcan en el pecado. Con eso no se mete el enemigo. La gente con eso no se mete. Nada más le dice, pobrecito, mira el borrachito, mira esto, míralo, pobrecito. Pero los que hablamos de Dios, ay, nos inventan. Y así es cristiano, y así dice que predica la palabra, y así se cree mucho. Bueno, un montón de cosas. Entonces, la gente va a seguir corrompiendo la mente de la gente. Por eso tengamos cuidado con lo que oímos, para que su ánimo no se corrompa y ni su mente se envenene. El versículo 3 dice, hablaron con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. Versículo 3. Entonces, señales y prodigios, el cual el Señor daba testimonio. Mire, si hay algo que tenemos que aprender es que Dios nos va a respaldar. Escúcheme bien. Dios va a respaldar los que hacemos la voluntad de Dios.
Dios va a respaldar, definitivo. Dios nos va a respaldar. Entonces tenemos que entender ese principio, ¿ok? Entonces, hermano precioso, échele ganas, ánimo, siga adelante, no se raje, dele con todo. Como vemos, aunque había mentes envenenadas, en este caso, contra los apóstoles, mentes ahí malas, los apóstoles siguieron haciendo milagros, señales, maravillas. Lo mismo debemos hacer nosotros, lo mismo. Cuando el enemigo ataque, hermano, no se detenga, sea valiente. Si tiene alguien allá a su lado, dígale, sea valiente, no se detenga, dele con todo, siga adelante, aleluya. Escuche una canción que dice, sigue adelante, sigue adelante, sigue. Vamos, hermano, siga adelante. Como vemos, no se detenga, sigamos adelante, demostremos el poder sobrenatural de Dios y sigamos extendiendo el reino de Dios. ¿Ok? Es tiempo, hermano, ahora de orar por más milagros, de ganar más almas, de echar fuera más demonios, de evangelizar más, de liberar a más gente. ¡Aleluya! No temamos, no tengamos miedo. Dios está contigo. Y usted y el lugar de mayor oposición será el lugar, escuche esto, aleluya, el lugar de mayor oposición será el lugar de mayores milagros. El lugar mayor de oposición, ahí donde está la guerra, ahí Dios se va a manifestar. Créame, ahí Dios va a obrar, ahí Dios va a manifestarse. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos que entrarle. Tenemos que animarnos, ¿ok? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Entonces ya sabe, Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Condenarás, Isaías 54:17, condenarás toda lengua. Isaías 54:17, hermano. Esa es la palabra. Usted y yo tenemos que continuar. Usted y yo tenemos que seguir. Usted y yo tenemos que avanzar. Aleluya. La lucha va a venir siempre. Los problemas van a estar siempre. Pero una cosa le digo. ¿Usted qué prefiere? ¿Sufrir con Cristo, con Él? ¿O sufrir como quiera vamos a sufrir? ¿O sufrimos sin Cristo? ¿Verdad? Entonces, vaya cualquiera de las cosas esas. Entonces, sufrir con Cristo o sufrir sin Cristo. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué cree? ¿Qué dice? ¿Ok? Entonces, hermano, ese es el mensaje para hoy. En la versión de la traducción viviente dice, pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. En la versión otra decimos, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aquí dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. ¿Cómo vamos a silenciar esas bocas? A ver, dígame usted. Fíjese la palabra. Condenarás no significa maldecirlo, no. Condenarás significa hacer lo contrario. Declarar que Dios está con ellos y que Dios va a hacer justicia, eso sí, Dios va a hacer justicia, pero callarlos. ¿Cómo se callan las bocas? Haciendo la voluntad de Dios. Así es lo que dice. Y otra versión más dice de esta manera, toda herramienta que fuere fabricada contra ti no prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Tú la condenarás, tú harás eso. Entonces, hermano, esa es la palabra, hermana. Entonces tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Silenciarás toda lengua que se levante contra ti. Tenemos que seguir adelante, tenemos que echarle ganas, tenemos que esforzarnos y tenemos que continuar. Amén.